La guerra, ese oscuro arte que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, suele ser un espectáculo de brutalidad y derramamiento de sangre. Sin embargo, a lo largo de la historia, han existido momentos en los que la astucia y el ingenio han brillado con más fuerza que el acero de las espadas. En este recorrido por el pasado, nos sumergiremos en 5 batallas que parecen extraídas de las páginas de un libro de fantasía, donde la estrategia y la creatividad se alzaron victoriosas sobre la fuerza bruta. Nuestra primera parada nos lleva a las aguas del Egeo. En el año 480 a.C., la batalla de Salamina se erige como un testimonio del poder de la inteligencia frente a la superioridad numérica. Los griegos, enfrentados a la imponente flota persa, se encontraban en una situación desesperada. El mar parecía teñirse con los colores de las velas enemigas, tan numerosas que oscurecían el horizonte, pero en lugar de rendirse ante lo inevitable, los helenos urgieron un plan tan audaz como brillante. Fingiendo una retirada, los griegos condujeron a sus perseguidores hacia un estrecho paso marítimo. Las enormes naves persas, orgullosas y poderosas en mar abierto, se convirtieron en torpes gigantes atrapados en un embudo de roca y agua. Allí, en ese angosto pasaje, los ágiles trirremes griegos danzaron alrededor de sus enemigos como lobos, rodeando a un oso herido. Las naves persas chocaban entre sí, incapaces de maniobrar. Mientras los griegos las embestían una tras otra, el mar se tiñó de rojo, pero no con la sangre de los defensores, sino con la de los invasores que habían subestimado el poder de la estrategia. Saltamos ahora varios siglos atrás, a una época envuelta en el mito y la leyenda. La toma de Troya, inmortalizada en los versos de Homero, nos regala quizás la estratagema más famosa de la historia militar. Después de 10 años de asedio infructuoso, los griegos parecían haber abandonado su empeño, dejando tras de sí un enigmático regalo, un enorme caballo de madera. Los troyanos, embriagados por la victoria y convencidos de que aquel monumental equino era una ofrenda a los dioses, cometieron el error fatal de introducirlo en sus murallas. Lo que no sabían era que, en las entrañas de aquel caballo, se ocultaba la semilla de su destrucción. En la oscuridad de la noche, mientras la ciudad dormía, un grupo de soldados griegos emergió silenciosamente del vientre del caballo. Como sombras, se deslizaron por las calles, abriendo las puertas de la inexpugnable Troya a sus compañeros que aguardaban fuera. La ciudad, que había resistido una década de asedio, cayó en una sola noche. Víctima de su propia confianza y de la astucia de sus enemigos, el caballo de Troya se convirtió así en el símbolo eterno del engaño y la estrategia, un recordatorio de que, a veces, la victoria no se alcanza con la fuerza de los brazos, sino con la agudeza de la mente. Avanzamos ahora hasta el año 218 a.C., donde nos encontramos con uno de los más brillantes estrategas de la antigüedad, Aníbal Barca. En la batalla de Trebia, el general cartaginés demostró que, incluso las bestias más temibles pueden ser utilizadas con ingenio para sembrar el caos entre las filas enemigas. El escenario estaba preparado, un frío día de invierno, con la niebla cubriendo el campo de batalla como un manto fantasmal. Los romanos, confiados en su superioridad numérica, avanzaban sin sospechar la trampa que les aguardaba. Aníbal, maestro del engaño, había dispuesto sus tropas de una manera inusual, ocultando parte de sus fuerzas en la espesa niebla. Cuando el momento fue propicio, Aníbal desató su arma secreta, los elefantes de guerra. Estas bestias colosales, surgiendo de la bruma como monstruos de pesadilla, sembraron el pánico entre las filas romanas. El suelo temblaba bajo sus patas, y sus barritos de guerra helaban la sangre de los legionarios, mientras los romanos luchaban por mantener la formación ante esta amenaza inesperada. Las tropas ocultas de Aníbal emergieron de la niebla, atacando los flancos desprotegidos del enemigo. La combinación de astucia, timing perfecto y el uso innovador de los elefantes convirtió lo que podría haber sido una batalla equilibrada en una victoria aplastante para Cartago. Aníbal demostró que, en las manos adecuadas, incluso las armas más inusuales pueden inclinar la balanza de la guerra. Nos trasladamos ahora a los campos de Francia. En el año 1415,
La batalla de Agincourt es recordada como uno de los mayores triunfos de la historia militar inglesa, y un ejemplo perfecto de cómo las condiciones del terreno y el uso inteligente de los recursos disponibles pueden superar una abrumadora desventaja numérica. Los ingleses, liderados por Enrique V, se enfrentaban a un ejército francés que los superaba ampliamente en número. La situación parecía desesperada, pero el destino y la astucia inglesa conspiraron para cambiar el curso de la historia. La lluvia, que había caído incesantemente durante días, había convertido el campo de batalla en un lodazal traicionero. Mientras los caballeros franceses, con sus pesadas armaduras y monturas, se hundían en el barro, los ingleses desplegaron su arma secreta, los arqueros. Estos hombres, armados con los temibles arcos largos, desataron una lluvia de flechas sobre el enemigo. Las armaduras, que en condiciones normales habrían protegido a los caballeros franceses, se convirtieron en trampas mortales. El peso del metal los hundía más y más en el fango, convirtiéndolos en blancos fáciles para los precisos arqueros ingleses. La batalla se transformó en una carnicería unilateral. Los franceses, atrapados en sus propias defensas, caían como moscas ante la implacable lluvia de flechas. Lo que debería haber sido una victoria fácil para el ejército más numeroso se convirtió en una de las derrotas más humillantes de la historia militar francesa. Agincourt demostró que, en las manos adecuadas, incluso el terreno y el clima pueden convertirse en aliados más poderosos que cualquier ejército. Finalmente, nos trasladamos al antiguo reino de China, donde la leyenda de Zhou Zhenyan, el estratega por excelencia, nos regala una de las artimañas más ingeniosas jamás concebidas en el arte de la guerra. En un momento crítico, Zhou Zhenyan se enfrentaba a un dilema: necesitaba abastecer a su ejército con flechas, pero no podía permitirse perder hombres en una batalla directa. La solución que ideó roza lo mítico en su brillantez. En una noche de espesa niebla, Zhou Zhenyan ordenó que se prepararan varios barcos y se llenaran con muñecos de paja vestidos como soldados. Estos barcos fantasma fueron lanzados río abajo hacia las posiciones enemigas. Los arqueros enemigos, confundidos por la niebla y alarmados por la aparente invasión, dispararon miles de flechas contra los barcos. Las saetas se clavaron en los muñecos de paja, convirtiendo cada embarcación en un erizo flotante de flechas. Cuando los barcos regresaron a las líneas de Zhou Zhenyan, su ejército se encontró con un suministro abundante de flechas, obtenido sin derramar una sola gota de sangre propia. Esta estratagema no solo proporcionó los recursos necesarios, sino que también desmoralizó al enemigo, que había gastado una gran cantidad de munición en lo que resultó ser un ataque fantasma. La leyenda de Zhou Zhenyan y sus barcos de paja se convirtió en un testimonio del poder de la inteligencia sobre la fuerza bruta, una lección que resuena a través de los siglos. Estas 5 batallas, separadas por tiempo y geografía, comparten un hilo común: la victoria de la mente sobre la materia. Nos recuerdan que, en el turbulento mar de la guerra, la astucia puede ser un timón más poderoso que la fuerza bruta. Desde los estrechos de Salamina hasta los ríos de China, pasando por las llanuras de Francia y las murallas de Troya, estos relatos nos enseñan que la verdadera fuerza de un ejército no reside en el número de sus soldados o en el filo de sus espadas, sino en la agudeza de sus estrategas. En un mundo donde la tecnología y el poder de fuego parecen dominar el campo de batalla moderno, estas historias nos recuerdan que el ingenio humano sigue siendo el arma más formidable. Nos invitan a reflexionar sobre el valor de la creatividad y la adaptabilidad en todos los aspectos de la vida, no solo en la guerra. Así, estas batallas legendarias se alzan no solo como hitos en la historia militar, sino como testimonios eternos del triunfo del intelecto humano sobre las adversidades más abrumadoras. Nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la inteligencia puede iluminar el camino hacia la victoria.